Cristo en Getsemaní. Este es un sermón que fue predicado por el reverendo Carlos Haddon Spurgeon en el Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres, en la noche del Día del Señor, el 1 de junio de 1879. Vinieron pues a un lugar que se llamaba Getsemaní. Marcos capítulo 14 y versículo 32. Nuestro Señor había estado sentado a la mesa en feliz comunión con sus discípulos, hablándoles de una manera muy solemne e impresionante. Luego pronunció esos discursos selectos que están registrados por Juan y ofreció esa maravillosa oración que merece ser llamada siempre la oración del Señor. Sabiendo todo lo que le iba a suceder, él y sus discípulos dejaron el aposento alto y comenzaron a dirigirse a un lugar habitual de retiro tranquilo, un lugar que se llama Getsemaní. Ustedes pueden imaginarse fácilmente su descenso a la calle. La luna estaba llena en la noche pascual y hacía mucho frío, porque leemos que los siervos del sumo sacerdote habían encendido un fuego y se calentaban, porque hacía frío. Mientras Jesús caminaba por las estrechas calles de Jerusalén, sin duda aún hablaba a sus discípulos en tonos tranquilos y útiles. Y en poco tiempo llegaron al arroyo de Cedrón, por el cual pasó David cuando Absalón robó el corazón del pueblo a su padre. Así que ahora, el hijo mayor del gran David debe ir por el mismo camino hacia el huerto de los olivos donde a menudo había estado antes con sus discípulos. Se llamaba Getsemaní, el lagar de aceite. Al pensar en Cristo en Getsemaní, quiero que ustedes, los que lo aman, no solo lo adoren, sino que aprendan a imitarlo, para que cuando sean llamados a beber de su copa y a ser bautizados con el bautismo con el que fue bautizado, puedan comportarse como deberían hacerlo sus verdaderos seguidores y salir victoriosos de su conflicto, así como él salió del suyo. Desde el principio hay un hecho que deseo que ustedes observen muy particularmente. Los cambios repentinos de la alegría al dolor han producido resultados extraordinarios en aquellos que se han visto afectados por ellos. A menudo hemos leído o escuchado de personas cuyo cabello se ha vuelto blanco en una sola noche. Les ha ocurrido una convulsión mental tan extrema que parecen haber sido empujados hacia una vejez prematura. Al menos en apariencia, sino en la realidad. Muchos han muerto a causa de inusuales excitaciones del espíritu. Algunos han caído muertos por un repentino exceso de alegría y otros han muerto a causa de un repentino exceso de dolor. Nuestro bendito Maestro debe haber experimentado un cambio de sentimiento muy repentino en esa noche memorable. En esa gran oración intercesora suya no hay nada parecido a la angustia o al tumulto de espíritu. Es tan tranquila como un lago sin inmutarse por el aliento de la brisa. Sin embargo, apenas llega a Getsemaní, les dice a los 3 discípulos especialmente favorecidos: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. No creo que este gran conflicto surgiera por el temor a la muerte de nuestro querido Maestro, ni por su temor al dolor físico y a toda la ignominia y vergüenza que estaba a punto de soportar. Pero seguramente la agonía en Getsemaní era parte de la gran carga que ya descansaba sobre él como sustituto de su pueblo. Fue esto lo que presionó su espíritu hasta el polvo de la muerte. Él iba a soportar todo el peso de ella en la cruz, pero estoy persuadido de que la pasión comenzó en Getsemaní. Ustedes saben que Pedro escribe: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Pero no debemos deducir de ese pasaje que sus sufrimientos sustitutorios se limitaron al madero, ya que el original podría admitir esta traducción: que él llevó nuestros pecados en su propio cuerpo hasta el madero, que subió al madero llevando esa terrible carga y continuó llevándola en el madero. Ustedes recuerdan que Pedro también escribe en el mismo versículo: y por cuya herida fueron sanados. Estos azotes no cayeron sobre Jesús cuando estaba en la cruz, fue en el pretorio de Pilato donde fue tan cruelmente azotado.
Creo que Él estuvo llevando nuestros pecados toda su vida, pero que el terrible peso de ellos comenzó a aplastarlo con una fuerza 7 veces mayor cuando llegó al lagar de aceite, y que toda la masa descansó sobre Él con infinita intensidad cuando fue clavado en la cruz, y así lo obligó a emitir el clamor agonizante: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Al meditar en este comienzo de las agonías desconocidas de nuestro Salvador, pensemos primero en la elección del lugar donde esas agonías iban a ser soportadas. Tratemos de descubrir por qué fue a ese huerto en particular en esa terrible noche de su traición. Primero, la elección de Getsemaní mostró su serenidad mental y su valentía. Él sabía que iba a ser traicionado, arrastrado ante Anás y Caifás, Pilato y Herodes, que iba a ser insultado, azotado y finalmente llevado para ser crucificado. Noten las palabras: y saliendo se fue como solía al monte de los Olivos. Era su costumbre habitual ir allí a orar, por lo que no haría ningún cambio en sus hábitos a pesar de que se acercaba a la crisis suprema de su vida terrenal. Que esta conducta valiente de nuestro Señor enseñe una lección a todos los que profesan ser sus discípulos. Cada vez que algún problema esté a punto de sobrevenirles, especialmente si es un problema que les sobreviene por ser cristianos, no se perturben en espíritu. No descuiden ningún deber, sino hagan lo que se sabe que siempre hacen. La mejor manera de prepararse para lo que pueda venir es continuar con lo siguiente en el orden de la providencia. Si algún hijo de Dios supiera que tiene que morir esta noche, le recomendaría que hiciera exactamente lo que haría en cualquier otra noche de domingo, solo que lo hiciera con más fervor y más devoción que nunca. Bienaventurado aquel siervo, a cual cuando su Señor venga le halle cumpliendo su deber como siervo, atendiendo la casa de su Señor con todo el orden y cuidados debidos. Salir y pararse afuera de la puerta principal al mirar hacia el cielo, para ver si el Maestro viene, como algunos que conozco parecen hacer, no es en absoluto como su Señor quisiera que ustedes actuaran. Ustedes saben cómo los ángeles reprendieron a los discípulos por hacer esto. Varones Galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Vayan y prediquen el Evangelio en el poder del Espíritu Santo, y entonces, ya sea que Cristo venga más temprano o más tarde, estarán en la postura correcta para darle la bienvenida, y Él los elogiará por llevar a cabo, en la medida de sus posibilidades, su última gran comisión a sus discípulos. La valentía de Cristo también es evidente por el hecho de que también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Nada habría sido más fácil para nuestro bendito Señor que haber escapado de Judas si hubiera deseado hacerlo, pero no tenía ningún deseo de escapar, así que fue con valentía y deliberadamente al lugar que el hijo de perdición conocía muy bien, el mismo lugar, de hecho, al que el traidor condujo de inmediato a los guardias a los que se les había ordenado arrestar al Maestro. Que el Señor nos dé una valentía similar cada vez que nos encontremos en una posición en cualquier aspecto parecida a la suya en ese entonces. Hay ciertas pruebas de las que como cristianos ustedes no pueden escapar y de las que no deberían desear escapar. A ustedes no les gusta pensar en ellas, pero los instaría a que lo hagan, no con miedo y terror, sino con la tranquila confianza de quien dice: de un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. Tengo una copa de la que debo beber, estoy ansioso por beberla. No busco el sufrimiento, pero si es por el bien de Cristo, por la gloria de Dios y el bien de su iglesia, no deseo escapar de Él, sino que iré a Él de manera tranquila y deliberada, así como mi Señor fue a Getsemaní, aunque Judas conocía el lugar donde Jesús a menudo se reunía con sus discípulos. Pero a continuación, en la elección de este lugar, nuestro Señor también manifestó su sabiduría, porque primero era para Él un lugar de santos recuerdos. Bajo esos viejos olivos tan nudosos y retorcidos, Él había pasado muchas noches en oración, y los rayos plateados de la luna, asomándose entre el sombrío follaje, a menudo habían iluminado su bendita persona,
Mientras se arrodillaba allí, luchaba y tenía comunión con su Padre. Él sabía cómo su alma había sido refrescada mientras había hablado allí, cara a cara con el Eterno, cómo su rostro había resplandecido y había regresado a la batalla en las calles de Jerusalén, fortalecido por su contacto con el Todopoderoso. Así que fue el antiguo lugar de encuentro, el lugar familiar donde los santos recuerdos se agrupaban tan espesos como abejas de una colmena, cada uno cargado de miel. Fue allí porque esos santos recuerdos ayudaban a su fe. Y hermanos y hermanas en Cristo, cuando llegue su tiempo de prueba harán bien en ir al lugar donde el Señor los ha ayudado en el pasado y donde han disfrutado de mucha comunión santificada con Él. Hay habitaciones donde, si las paredes pudieran contar todo lo que ha sucedido dentro de ellas, se podría ver un resplandor celestial porque Dios se ha revelado a nosotros allí con tanta gracia en tiempos de enfermedad y tristeza. Alguien que había estado mucho tiempo en prisión por causa de Cristo solía decir a veces después de haber sido liberado: «Oh, llévenme de vuelta a mi calabozo porque nunca tuve temporadas tan benditas de comunión con mi Señor como las que tuve dentro de esta fría celda de piedra». Bueno, si ustedes tienen un lugar así, que les sea querido por muchos recuerdos sagrados, vayan a él como su maestro fue a su sagrado oratorio en el huerto de Getsemaní, porque allí es probable que sean ayudados incluso por las asociaciones del lugar. La sabiduría de nuestro Señor al elegir ese lugar también es evidente por el hecho de que era un lugar de profunda soledad y por lo tanto el más adecuado para sus oraciones y clamores en esa noche dolorosa. El lugar que ahora se llama el huerto de Getsemaní no merece ese nombre, según algunos de los mejores conocedores. Está en una posición demasiado expuesta, pero uno siempre piensa en Getsemaní como un lugar muy tranquilo y solitario. Y permítanme decir que a mi juicio no hay lugar tan adecuado para la soledad como un huerto de olivos, especialmente si está en terrazas escalonadas como en el sur de Francia. A menudo he estado sentado en un huerto de olivos y amigos a los que me habían alegrado ver han estado a unos pocos metros de mí y sin embargo no me he dado cuenta de que estaban allí. Una hermosa tarde, mientras 2 o 3 de nosotros estábamos sentados leyendo, pudimos ver a lo lejos hacia abajo un sombrero negro que se movía por un lado a otro, pero no pudimos ver quién lo llevaba. Más tarde descubrimos que era un hermano ministro a quien nos alegramos de invitar a unirse a nuestra pequeña compañía. Si ustedes quieren estar solos, pueden estarlo en cualquier momento que deseen en un huerto de olivos, incluso si está cerca de la ciudad. Con la división del terreno en terrazas, la gran abundancia de follaje y los extraños troncos retorcidos de los viejos árboles, no conozco ningún lugar en el que me sienta tan seguro de estar completamente solo como en un huerto de olivos. Y creo que nuestro maestro fue a Getsemaní por una razón similar. Y agobiado como estaba, necesitaba estar en un lugar solitario. La ruidosa multitud en Jerusalén no habría sido una compañía adecuada para él cuando su alma estaba muy triste hasta la muerte. Me parece también que hay en un huerto de olivos, ya sea de día o de noche, algo congruente con el dolor. Hay algunos árboles que parecen propicios para la alegría. El mismo parpadeo de sus hojas haría que el corazón de uno bailara de deleite. Pero en el olivo siempre hay algo que tal vez no sugiera una melancolía absoluta, sino una sobriedad pragmática, como si al extraer aceite de la roca pedregosa hubiera soportado tanto sufrimiento que no tuviera inclinación a sonreír, sino que se mantuviera allí como la imagen de todo lo que es sombrío y solemne. Nuestro querido maestro sabía que había algo afín a su extrema tristeza en la penumbra del huerto de olivos y por lo tanto fue allí en la noche de su traición. Actúen con una sabiduría similar, hermanos y hermanas en Cristo, cuando se acerque su hora de prueba. He conocido algunas personas que se apresuran a entrar en la sociedad alegre para tratar de olvidar su dolor, pero eso fue una locura. He conocido a otros que en tiempos de tristeza parecen rodearse de todo lo que es triste. Eso también fue una locura.
Algunos que han estado en grandes problemas han tratado de ocultar en la frivolidad, pero eso fue una locura aún mayor. Es bueno en tiempos de dolor no dejar que el entorno de ustedes sea ni demasiado sombrío ni demasiado brillante, sino buscar en su medida ser tan sabios como lo fue su maestro, en su elección de Getsemaní como el escenario de su súplica solitaria y posterior traición. Ahora, en segundo lugar, consideremos el ejercicio del Salvador en ese lugar. Cada detalle es digno de atención e imitación. Primero, Él tomó todas las preocupaciones por los demás. Dejó a 8 de sus discípulos a la entrada del huerto diciéndoles: oren que no entren en tentación. Luego llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan un poco más adentro del huerto diciéndoles: quédense allí y velen conmigo. Deberían haber habido por lo tanto 2 grupos velando y orando. Si todos hubieran estado vigilando, podrían haber escuchado las pisadas del grupo que se acercaba y habrían visto a lo lejos las luces de las linternas y antorchas de aquellos que venían a arrestar a su Señor. Probablemente nuestro Maestro tomó estas precauciones más por el bien de sus discípulos que por el suyo propio. Les pidió que oraran además de velar, para que no fueran tomados por sorpresa ni vencidos por el miedo al ver a su Maestro capturado y llevado como prisionero. De esta acción de nuestro Señor podemos aprender que nosotros también en nuestra propia adversidad no debemos olvidar preocuparnos por los demás y protegerlos del daño tanto como podamos. A continuación, nuestro Salvador solicitó la simpatía de sus amigos. Como hombre deseaba las oraciones y simpatías de aquellos que habían estado más estrechamente asociados con él. Oh, qué reunión de oración podrían haber tenido, velando por la venida del enemigo y orando por su amado Señor y Maestro. Tuvieron una noble oportunidad de mostrarle su devoción, pero la perdieron. No habrían podido mantener a Judas y a los hombres que venían con él lejos de su Señor, pero podrían haberle avisado a su Maestro cuando Judas se acercaba. Fue casi el último servicio que cualquiera de ellos podría haberle prestado antes de que muriera por ellos. Sin embargo, fallaron en hacerlo y lo dejaron. En esa terrible hora de oscuridad, sin que siquiera el leve consuelo que la simpatía humana podría haberle brindado. En nuestros tiempos de prueba, no haremos mal si imitamos a nuestro Señor en esta acción suya. Sin embargo, no debemos sorprendernos si, como Él, descubrimos que toda ayuda humana nos falla en nuestra hora de mayor necesidad. Luego, dejando a todos sus discípulos y apartándose a solas, Jesús oró y luchó con Dios, y en nuestro tiempo de problemas, nuestro refugio debe ser la oración. No restrinjan la oración en ningún momento, incluso cuando el sol brille intensamente sobre ustedes, pero asegúrense de orar cuando la oscuridad de la medianoche rodee su espíritu. La oración es más necesaria que en una hora como esa, así que no sean negligentes en ella, sino derramen toda su alma en ferviente súplica a su Dios y díganse a sí mismos: ahora, por encima de todos los demás momentos, debo orar con la mayor intensidad. Pues consideren cómo oró Jesús en Getsemaní. Adoptó la postura y los modales más humildes, se postró sobre su rostro y oró diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Qué visión tan extraordinaria. El eterno Hijo de Dios había tomado sobre sí nuestra naturaleza y allí yacía, tan bajo como el mismo polvo del cual nuestra naturaleza fue formada originalmente. Allí yacía tan bajo como puede yacer ante Dios el pecador más injusto o el mendigo más humilde. Luego comenzó a clamar a su Padre en su lenguaje claro y sencillo, pero oh, qué fuerza puso en las palabras que usó. 3 veces suplicó a su Padre repitiendo la misma petición, y Lucas nos dice que, estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. No solo estaba en una agonía de sufrimiento, sino también en una agonía de oración al mismo tiempo. Pero, aunque la oración de nuestro Señor en Getsemaní fue así de ferviente, intensa y repetida, estaba al mismo tiempo equilibrada con una pronta aquiescencia a la voluntad de su Padre. Pero no sea como yo quiero, sino como tú, así que, tú que sufres, cuyo espíritu se ha hundido dentro de ti, ustedes que están deprimidos y casi enloquecidos por el dolor,
Que el Espíritu Santo les ayude a hacer lo que Jesús hizo, a orar a solas, a orar con intensidad, a orar con importunidad, a orar incluso hasta la agonía, porque esta es la manera en que prevalecerán con Dios y superarán su hora de oscuridad y dolor. No le crean al diablo cuando les diga que su oración es en vano. No dejen que su incredulidad diga: el Señor ha cerrado sus oídos hacia ustedes. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír. Sin embargo, tengan en cuenta que también deben imitar la sumisión y resignación de su Señor, porque no es una oración aceptable aquella en la que un hombre busca hacer que su propia voluntad prevalezca sobre la voluntad de Dios. Eso es presunción y rebelión, no el clamor de un verdadero hijo de Dios. Pueden rogarle que conceda su petición si es posible, pero no pueden ir más allá de eso. Aún deben clamar con su Señor: pero no sea como yo quiero, sino como tú. Ya les he recordado que nuestro Señor buscó simpatía humana mientras estaba en Getsemaní, pero quiero volver a referirme a ese hecho para que podamos aprender las lecciones que pretende enseñarnos. En nuestras pequeñas penas a menudo acudimos a nuestros semejantes, pero no a Dios. Ese hábito tiende a generar dependencia del hombre. Pero en nuestras penas más grandes con frecuencia acudimos a Dios y sentimos como si no pudiéramos acudir al hombre. Ahora, aunque eso puede parecer que honra a Dios, hay mucho orgullo mezclado en ello. Nuestro Señor Jesucristo no dependió de los hombres ni tampoco renunció a la simpatía de los hombres. Había 3 de sus discípulos a la distancia de un llamado y 8 más un poco más lejos, pero probablemente todavía al alcance de su voz. Oró a su Padre, pero les pidió a sus discípulos la simpatía que podrían haberle mostrado. Aún así, no dependió de la simpatía de ellos, porque cuando no la obtuvo, volvió a orar a su Padre. Hay algunos que dicen que confiarán en Dios y no usarán ningún medio, otros dicen que usarán los medios, pero se quedan cortos en el asunto de confiar en Dios. He leído que uno de los seguidores de Mahoma se acercó a él y le dijo: «Oh profeta de Dios, soltaré mi camello esta noche y se lo confiaré a la providencia». Pero Mahoma respondió muy sabiamente: «Ata tu camello lo más seguro que puedas y luego confíalo a la providencia». Ata tu camello lo más seguro que puedas y luego confíalo a la providencia. Había un sólido sentido común en ese comentario, y el principio subyacente puede aplicarse a asuntos mucho más importantes. Creo que estoy siguiendo el ejemplo de mi Señor cuando digo: confío en Dios tan plenamente que si ningún hombre se compadece de mí, Él solo me permitirá beber todo lo que hay en esta copa que ha puesto en mi mano. Sin embargo, amo tanto a mis semejantes que deseo tener su simpatía en mi dolor, aunque si me la niegan, seguiré poniendo mi única dependencia en mi Dios. Cuando nuestro Señor se acercó a sus discípulos y los encontró durmiendo, en lugar de estar velando, ¿ustedes saben lo rápido que fue para encontrarles una excusa? El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Su reprensión a Pedro fue muy suave. «Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? ¿Estás durmiendo tú que hace tan poco te jactabas de que irías conmigo a la cárcel y a la muerte, y que aunque todos los demás me negaran, tú no lo harías? Ah, Simón, será mejor que veles y ores, porque no sabes que tan pronto la tentación puede asaltarte y hacerte caer muy dolorosamente». Sin embargo, Pedro fue incluido con el resto de los discípulos en la excusa que su Señor hizo por los durmientes dispuestos pero débiles que deberían haber estado velando. ¿Qué lección es esta para nosotros? Nosotros no inventamos ni la mitad de las excusas los unos por los otros de las que Jesús inventa por nosotros. Generalmente estamos tan ocupados inventando excusas para nosotros mismos que nos olvidamos por completo de inventar excusas para los demás. No fue así con nuestro Señor. Incluso en su propio y abrumador problema, ninguna palabra áspera o descortés escapó de sus labios. Cuando estamos muy enfermos, ustedes saben lo propensos que somos a ser irritables con los que nos rodean. Y si los demás no se compadecen de nosotros como creemos que deberían, nos preguntamos de qué estarán hechos para vernos en tal dolor y no expresar más pena por nuestra causa. Sin embargo, allí estaba nuestro Maestro todo manchado con su propia sangre, porque los torrentes de su corazón habían desbordado sus cauces y corrían sobre él en un torrente sangriento.
Pero cuando llegó a sus discípulos no le dieron ninguna palabra amable, ni ayuda ni simpatía, porque todos estaban dormidos. Él sabía que dormían por la tristeza, así que su sueño no fue causado por la indiferencia hacia su dolor, sino por la tristeza que sentían ante el dolor de él. Su maestro lo sabía, así que inventó la excusa que pudo por ellos. Amados, cuando estemos sufriendo nuestras tristezas mucho más pequeñas, estemos dispuestos a inventar excusas por los demás, como lo hizo nuestro Señor en su gran océano de sufrimiento. Ahora, en tercer lugar, consideremos el triunfo en ese lugar. Fue una batalla terrible la que se libró en Getsemaní. Nunca podremos pronunciar esa palabra sin pensar en el dolor y la agonía de nuestro Señor, pero fue una batalla que Él ganó, un conflicto que terminó en completa victoria para Él. La victoria consistió primero en su perfecta resignación. No hubo rebelión en su corazón contra la voluntad del Padre a quien se había sometido tan completamente, sino que sin reservas clamó: pero no sean como yo quiero, sino como tú. Ningún toque de clarín, ni disparo de cañones, ni ondeo de banderas, ni aclamación de las multitudes anunció jamás una victoria como la que nuestro Señor logró en Getsemaní. Él ganó allí la victoria sobre todas las aflicciones que pesaban sobre Él y todas las aflicciones que pronto rodarían sobre Él como inmensas olas del Atlántico. Él ganó allí la victoria sobre la muerte e incluso sobre la ira de Dios, que estaba a punto de soportar al máximo por el bien de su pueblo. Hay verdadero valor, hay el más alto heroísmo, está la declaración del conquistador invencible en ese clamor: pero no sea como yo quiero, sino como tú. Con la perfecta resignación de Cristo también estuvo su firme determinación. Él había emprendido la obra de la redención de su pueblo y la llevaría a cabo hasta que pudiera decir triunfalmente desde la cruz: consumado es. Un hombre a veces puede lanzarse hacia adelante y realizar una hazaña de extraordinaria audacia, pero es la agonía prolongada la que es la verdadera prueba de la resistencia valerosa. La agonía de Cristo en Getsemaní se dividió en 3 periodos de intensa lucha en oración, con breves intervalos que no pudieron haberle dado ningún alivio, ya que acudía en vano a los discípulos dormidos en busca de la simpatía que su verdadera naturaleza humana necesitaba en esa hora de terrible oscuridad. Pero, como antes había firmado su rostro para ir a Jerusalén, aunque sabía bien todo lo que esperaba allí, mantuvo su rostro firme como un pedernal hacia el gran propósito por el cual había venido del cielo a la tierra. Es el desgaste del dolor prolongado lo que ha resultado ser demasiado para muchos espíritus verdaderamente heroicos. Sin embargo, nuestro Señor lo soportó hasta el fin, y así nos dejó un ejemplo que haremos bien en seguir. Una parte de la victoria de nuestro Salvador fue que obtuvo ayuda angelical. Esas oraciones suyas prevalecieron ante su Padre y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. No sé cómo lo hizo, pero de alguna manera misteriosa el ángel le trajo socorro de lo alto. No sabemos el nombre de ese ángel y no necesitamos saberlo, pero en algún lugar entre los espíritus brillantes ante el trono de Dios está el ángel que fortaleció a Cristo en Getsemaní. ¡Qué gran honor para él! Los discípulos perdieron la oportunidad que Cristo puso a su alcance, pero el ángel aprovechó gustosamente la oportunidad tan pronto como se le presentó. Por último, la victoria de Cristo se manifestó en su porte majestuoso hacia sus enemigos. Con calma se levantó y enfrentó a la banda hostil. Y cuando el traidor dio la señal acordada mediante la cual Jesús debía ser reconocido, él simplemente hizo la penetrante pregunta personal: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? ¿Cómo debe haber herido esa pregunta el corazón del traidor, cuando Jesús se volvió hacia los que habían sido enviados a arrestarlo y les dijo: ¿A quién buscan? No habló como un hombre cuya alma estaba muy triste hasta la muerte, y cuando le respondieron a Jesús Nazareno, él dijo: Yo soy. Y al solo sonido de ese gran nombre de Jehová, Yo soy, retrocedieron y cayeron en tierra. Hubo un destello majestuoso de su deidad incluso en la hora de la humillación de su humanidad, y cayeron postrados ante el Dios que había confesado así que el nombre de Jehová le pertenecía legítimamente.
Luego fue con ellos en silencio y sin la menor resistencia, después de haber mostrado su cuidado por sus discípulos al decir: si me buscan a mí, dejen ir a estos. Y después de haber sanado la oreja de Malco, que Pedro le había cortado tan precipitadamente. Luego, todo el tiempo que Cristo estuvo ante Anás y Caifás y ante Pilato y Herodes, y hasta la última y terrible escena de todas en la cruz, estuvo tranquilo y sereno, y nunca más soportó tanta agitación como la que había pasado en Getsemaní. Bueno, ahora, amados, si el Señor nos lleva a aguas profundas y nos hace pasar por pruebas de fuego, si su Espíritu nos capacita para orar como lo hizo Jesús, veremos algo parecido al mismo resultado en nuestra propia experiencia. Nos levantaremos de nuestras rodillas fortalecidos para todo lo que se nos espera y preparados para llevar la cruz que nuestro Señor pueda haber ordenado para nosotros. En cualquier caso, nuestra copa nunca podrá ser tan profunda ni tan amarga como la suya. Hubo en su copa algunos ingredientes que nunca se encontrarán en la nuestra. La amargura del pecado estaba allí, pero Él la ha quitado para todos los que creen en Él. La ira de su Padre estaba allí, pero Él la bebió toda y no dejó ni una sola gota para ninguno de los suyos. Uno de los mártires, cuando iba camino a la hoguera, estaba tan sumamente feliz que un amigo le dijo: «Tu Salvador estaba lleno de tristeza cuando agonizó por ti en Getsemaní». «Sí», respondió el mártir, «y por esa misma razón soy tan feliz, porque Él soportó toda la tristeza por mí». No necesitan temer morir si son cristianos, ya que Jesús murió para quitar su pecado, y la muerte no es más que la apertura de su jaula para dejarles volar, para construir su feliz nido en las alturas. Por lo tanto, no teman ni siquiera el último enemigo, que es la muerte. Además, Cristo no pudo tener a un Salvador con Él para ayudarlo en su agonía, pero ustedes tienen su seguridad de que Él estará con ustedes. No tendrán simplemente a un ángel para fortalecerlos, sino que tendrán a ese gran ángel del pacto para salvarlos y bendecirlos hasta el final. La mayor parte de este sermón no les pertenece a algunos de ustedes, porque ustedes no le pertenecen a Cristo. Oh, queridos amigos, no den su sueño a sus ojos ni adormecimiento a sus párpados hasta que le pertenezcan a Él. Tan seguro como que viven, tendrán tristezas en algún momento u otro. Tendrán una copa amarga de la que deberán beber, y entonces, ¿qué harán si no tienen consuelo divino en la hora de la prueba? ¿Qué harán cuando les llegue la muerte si no tienen ni a un Cristo que les hablan de la almohada, ni un Salvador que los acompañe por ese valle oscuro? Oh, búsquenlo, y Él será hallado por ustedes, incluso ahora. Que el Señor les ayude a hacerlo. Por amor a Cristo. Amén. Cristo en Getsemaní. Un sermón predicado por el reverendo Carlos Haddon Spurgeon en el Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres, en la noche del Día del Señor, el 1 de junio de 1879. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní. Marcos, capítulo 14 y versículo 32.